Amigos, amigas, os voy a hacer una nueva recetita, que esta es un poquito de lujo. Bueno, sí, de lujo. Aunque sea con hígado de conejo, es un paté casero que yo creo sinceramente que lo podemos considerar un lujo. Y veréis qué ricas os saben las meriendas y como aperitivo de comida o cena. Ya sabéis, unas tostaditas de pan está fabuloso. Mirad, para hacerlo tengo manteca de cerdo, hígado de conejo, nata, en América le llamáis crema de leche, tengo coñac, unos ajos, una cebolla, sal y maicena. Bueno, pues con estos ingredientes voy a hacer, lo primero voy a sofreír la cebollita y el ajo. Cuando estén ya casi hechos le añadiré el hígado de conejo cortado en trocitos y después, bueno, pues flambearé con el coñac, le añadiré la nata y finalmente la harina. Estos son los pasos a seguir, pero como los vais a ir viendo, pues tampoco tiene mucho mérito que lo explique ahora. Vamos a empezar por el sofrito, ¿vale? Voy a cortar el ajo y la cebolla y cuando lo tenga en la sartén estoy con vosotros. Bueno, ya se me está dorando bien la cebollita, fijaros. Esto quiere decir que ya, bueno, pues ya va siendo casi la hora de ponerle el hígado de conejo. Vamos a ver. Lo he picado en trocitos pequeños, primero para que se haga antes y después para que me cueste muy poquito pasarlo con la batidora, porque esto después evidentemente va pasado. Bueno, la sal, que la tengo aquí pesadita para no pasarme ni un gramo, y ahora le voy a poner pimienta negra, un buen corte de pimienta negra, y lo voy a adobar pues con los sabores del campo. Un poquito de romero. Cada uno podéis hacerlo un poquito a vuestro gusto, A mí es que estas hierbitas me dan un gusto extraordinario. Albahaca y laurel. Ahí, un cortecito. Ahora ya a cocinar. Quieto, ya está saltando. Estos conejos no piensan más que en saltar, hombre. A ver. Bien, esto lo tenemos prácticamente hecho. Ahora le voy a echar el coñac y esto hay que flambearlo. Lo que pasa es que, como os he dicho otras veces, hay que flambearlo siempre fuera de... A ver, yo creo que se ve, ¿verdad que sí? Hay que flambearlo siempre fuera de la campana, es importante. Debajo de la campana no se hace fuego porque las campanas siempre tienen algo de grasa, y de esta manera pues evitamos cualquier posible incendio. Bueno, ahora vamos a ponerlo ya, que veáis el final de cómo se cocina este paté. Una vez flambeado le voy a añadir la nata. A ver, que esto, como es nata de montar, crema de leche en América, ya lo sabéis. Bueno, pues hay una parte que siempre se espesa. Ahora ya cocino esto, le damos, preparamos la batidora, esto en un vaso, simplemente de estos, un vaso de estos de la batidora se puede hacer. Aunque yo creo que, a ver si puedo hacerlo en uno de estos boles metálicos que tengo, mejor, porque así lo dejo ahí que se enfríe y ya que se me haga porque esto ahora, que lo veis así tan líquido, pues lo que va a hacer es cuajarse. El cuajarse quiere decir formarse como una especie de crema, que es lo que luego conocemos como paté o foie gras. Bueno, a que no es tan difícil hacer el foie gras en casa, foie gras o paté, a que no es tan difícil. Pues esto es todo lo que hay que hacer. Ahora voy a dejar
un minutito así cocinando, ¿eh? Y luego ya lo paso con la batidora y os enseño el final. Bueno, amigos, amigas, pues aquí tenéis el paté ya hecho, paso por la batidora y lo he puesto en este plato grande, en este bol. Bueno, pues lo voy a dejar enfriando toda la noche, en que se enfríe lo meteré a la cámara y mañana os presentaré el resultado final. ¿Que tenéis tarrinas en casa, cosas así que podéis utilizarlas? Pues las utilizáis, pero bueno, aquí esto con una buena reunión de amigos se acaba, vamos, pim pam, volando. Venga, mañana os enseño el resultado final. Bueno, pues ya ha pasado el día, o sea, la noche que ha estado reposando en la nevera el paté y ya lo tenemos listo para comer, ¿eh? Lo tengo ahí con unas tostaditas de pan que llevan arándanos, digamos, dentro del pan, que le dan un saborcito, un toque especial. Y, ¿qué queréis que os diga? Que una cosa tan sencilla. Yo he utilizado hígado de conejo, pero podéis utilizar hígado de cerdo. Ya si utilizáis el hígado de pato, ya vamos, lo bordáis. Pero en fin, se trata de utilizar cosas económicas. Y esto se me ocurrió porque como ahora con la dieta estoy comiendo bastante conejo, pues digo, me voy a guardar los higaditos, y un día hago paté así para mañana, que nos vamos a juntar unos amigos. Lo pongo así en la mesa con las tostaditas y ya tengo uno de los aperitivos, y bien económico, casero y rico. Bueno, pues deseando que lo hagáis y que os guste, me despido como siempre. Hasta siempre, amigos.